Se abre la sesión pública para dar posesión de su plaza de académico de número al señor don Federico Corriente. Doña Clara Janés y doña Paz Bataner pueden introducir en el salón al académico electo. Tiene la palabra don Federico Corriente. Excelentísimos señores, queridos compañeros, amigos y familiares, que honráis este acto con vuestra presencia. Es tradición piadosa y muy respetable de esta casa que el discurso de ingreso de un nuevo académico electo, tras manifestar, como aquí ahora quiero hacer, un preceptivo agradecimiento expreso y merecido a la fe y esfuerzos de quienes le han conducido hasta este lugar con su propuesta y voto en una labor compleja y prolongada, comience con una semblanza del anterior ocupante de la plaza vacante por su fallecimiento y que va a ocupar el nuevo miembro incorporado. En este caso es labor fácil y agradable porque la precedente ocupante del sillón K mayúscula, la barcelonesa excelentísima señora doña Ana María Matute Ausejo, galardonada con la Creu de Sant Jordi, así como con el Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil, y el Nacional de las Letras Españolas, entre otros varios muchos, como el nombramiento de miembro honorario de la Hispanic Society of America y doctorado honoris causa por la Universidad de León, ha sido un personaje señero de las letras de nuestra lengua castellana que nos ha dejado en su quehacer literario obras no solo de gran valor estético, sino además imprescindibles para no olvidar, cual no se debiera por la gravedad del caso, buena parte de nuestra historia contemporánea, como los tristes episodios de la Guerra Civil y su azarosa prolongación en la posguerra y la subsiguiente relativa paz, lo que fue acompañado simultáneamente de una interesante contribución a la entre nosotros naciente literatura infantil, sus experiencias vitales, comenzando por una infancia con delicada salud y una temprana actividad literaria, habiendo escrito su primera novela con 17 años, siguiendo con un matrimonio y separación con consecuencias traumáticas, incluyeron luego lo que en otros países eran estancias formativas en el exterior, pero en el nuestro más bien autoexilios profesionales. Resultan en efecto algo curioso que los dos sucesivos ocupantes de ese sillón, ella y el que suscribe, hubiesen de recalar algunos años en los Estados Unidos en un alejamiento docente voluntario, provisional y fructífero de un periodo poco glorioso o al menos demasiado complejo de nuestra historia nacional. Los años y circunstancias que le tocó vivir le acarrearon, junto
a algunos avatares personales absurdos y dolorosos, que la vida no escatima a cuantos se atreven a vivirla, reconocer que la viven y contar verdades, muy merecido reconocimiento por su creación de novela y relato en premios como los mencionados y el colofón de su ingreso en la Real Academia Española, que nunca suele llegar demasiado pronto. Debo paladinamente reconocer que no está entre mis contados y bastante monótonos talentos la capacidad de hacer una correcta valoración estética o de otro tipo de la obra abundante y variada de esta gran autora, puesto que los lingüistas, con los que profesionalmente me identifico, por una trayectoria vital casi invariable y muy obvia, solemos saber más, si acaso, sobre cómo funciona la lengua como herramienta de estructura compleja de la expresión racional pura y simple, que de las reglas del arte para usarla con ingenio y crear literatura. O sea, dicho sea con perdón de los colegas presentes y ausentes, que estamos más acostumbrados y obligados a recoger que a escoger, y somos más mecánicos y relojeros que estetas e ingenieros. Pero sin duda podemos confiar en el acierto de quienes, teniendo dicho conocimiento y talento, han declarado a Ana María Matute dotada de una excelente prosa lírica y práctica y un estilo marcadamente realista, con una buena dosis de pesimismo vital que muchos tenemos que compartir para no incurrir en un optimismo que todavía probablemente no nos merecemos como personas o incluso como especie de criatura particularmente dada a pensar, lo que nos define como racionales, aunque a menudo este sea un adjetivo intermitente y en exceso generoso que no nos lleva a todas las consecuencias esperables. Levisit terra ei, y ojalá sepamos los que aquí quedamos de momento ser suficiente y aceptablemente dignos sucesores de ella en su labor de ganar esplendor y preservar la limpieza de nuestra lengua castellana y española, a la que amamos por madre y maestra, pero también en este caso por ser una de la escasa decena de las que han sido estrellas de primera magnitud a lo largo de la historia de la humanidad por su extensión geográfica, sana longevidad, número de hablantes, acervo literario y capacidad de adaptación a nuevos tiempos. Los que por razones personales hemos tenido que aprender y usar también otras de variadas latitudes a lo largo de nuestra trayectoria vital y profesional, nos acogemos a ella como hijos nostálgicos del seno materno, apropiándonos del dicho del poeta árabe clásico, lírico y de estirpe irania, Mihyar ad-Dailami, naqil fu'adaka haythu shi'ta min al-hawa, ma al-hubbu illa lil-habib al-awwali, kam manzilin fil ardi ya'lafuhu al-fata, wa haninuhu abadan li awwali manzili. Lleva tu corazón hacia cuantos amores te plazca, pero solo la primera pasión es verdadera. Cuántas moradas en la vida uno puede tener, pero nostalgia solo de la primera. Entrando ahora, como parece ya oportuno, para no alargar necesarios introitos ni fatigosos prolegómenos barrocos, en el tema central de este discurso, es generalmente sabido que los estudios orientalísticos en nuestro país, tras unos comienzos sin duda promovidos por las circunstancias históricas de la península ibérica, que causaron un peculiar y variable reparto secular de sus tierras y gentes entre moros, cristianos y subproductos de ambos, fueron, en todo caso, auspiciosos durante nuestra Edad Media, pues en ellas se produjeron obras singulares e importantes como el vocabulista inarábico atribuido a Raymond Martí y el anónimo glosario toledano habitualmente llamado de Leiden, e incluso algo más tarde, en la Edad Moderna, bajo dominio ya totalmente cristiano, brillaron los trabajos del hebraísta Benito Arias Montano o los más utilitarios de los arabistas Pedro de Alcalá y Diego de Guadix. Luego, sin embargo, estas labores, imitadas y desarrolladas con gran éxito en el resto de Europa, fueron aquí cortadas casi de raíz por la evolución social y política que agudizó sin límites
el antagonismo ideológico y pseudo-religioso heredado de aquella situación y permitió a la Inquisición y al medio extremista que la engendró condicionar y limitar nuestra cultura y vida cotidiana durante siglos. Bien, es verdad que en todo esto ya subyacía una milenaria animosidad entre Europa y Oriente, habiéndola considerado este último un apéndice oscuro, digno colindante del mar de las tinieblas, mientras nuestros antepasados más clásicos llamaron desde un principio a los orientales bárbaros, o sea, balbucientes, sin perjuicio de aprovecharse en silencio o sin él de sus adelantos, o sea, la operación cultural que se llamó en latín expoliare a Egiptios, expoliar a los egipcios. Algo que se entiende más claramente y enseguida cuando se piensa que la enigmática pero famosa letra pi del 3,14,16 de los matemáticos no es sino el nombre demótico y ya tardío para aquella historia de cultura milenaria del jeroglífico egipcio que significa casa, receptáculo, y en su uso matemático derivar, según el diccionario de referencia obligada de Hermann y Grapov. Metáfora clara de la función generatriz de esa magnitud, todo ello aprendido y no totalmente ocultado por los primeros aritméticos griegos en sus viajes de estudios al país del Nilo, de donde nació la matemática moderna. Bien, es verdad que no sin la posterior adición del álgebra, una vez más oriental, que nos recuerda el origen y cuna de una cierta e importante parte de nuestra civilización, que también debe sus alfabetos, griego, latino, cirílico, etcétera, a un invento del Oriente Medio, por donde nos llegó también la numeración decimal india que usamos y tanto ha contribuido a nuestro progreso técnico. Desde entonces hasta ahora hay que reconocer una grave falta de empatía y reconocimiento equitativo de méritos y deméritos entre nosotros y nuestros vecinos orientales o norteafricanos. De manera que el lema Ex Oriente Lux no ha tenido muchos sinceros adeptos aquí en Occidente, y también que cuando el ecuánime y clarividente Goethe dijo, y así fue citado repetidamente, Herrlich ist der Orient übers Mittelmeer gedrungen, o sea que esa luz oriental había penetrado poderosamente sobre el Mediterráneo, llevaba una razón que le ha sido muy a menudo negada por mera malicia chauvinista y no siempre religiosa ni ideológica. Como no se puede tampoco razonablemente negar que esa ignorancia voluntaria del vecino, al que a menudo se quiere o a veces es casi forzoso considerar enemigo, ha tenido y sigue teniendo trágicas consecuencias en la gestión por las potencias occidentales hegemónicas de sus intereses más vitales en el Oriente Medio, sin que haya que buscar mucho para recordar recientes y muy negativos episodios y catástrofes generadas por una torpe gestión internacional producida por ignorancia y negligencia voluntaria e injustificables entre quienes no carecían precisamente de acceso a la información necesaria para actuar como era su deber y a la larga su auténtico interés con más tino y previsión en sus responsabilidades. Lo cierto e innegable es que aquel oscurecido panorama cultural de nuestras tierras hispánicas no cambiaría decisivamente hasta la Ilustración y el advenimiento de sus promotores en el siglo XVIII, como el meritorio monarca Carlos III, que no solo protegió la cultura y ciencia sin cortapisas, sino que también comprendió la necesidad de reanudar relaciones pacíficas con los países islámicos del sur y del este, como se estaba ya haciendo en el resto de Europa. Con muy buenas razones para ello, este soberano ilustrado, siempre imitando modelos franceses, a la sazón los más avanzados de nuestras latitudes, promovió y reinició en España los estudios de orientalismo, particularmente referidos al mundo árabe e islámico, que empezaron a ser cultivados por un pequeño número de eruditos que devendrían el famoso gremio escaso y apartadizo, como tenían a gala considerarse sus epígonos, y también llamado por sus integrantes la escuela.
fueron seguramente demasiado pocos, y hay que disculparles, por tanto, sus inevitables limitaciones para las proporciones ingentes de la tarea por hacer, mucho mayor que en el resto de Europa en cuanto a recuperar la historia, la ciencia y el arte compartidos durante siglos, casi un milenio, por no hablar ya de otros campos como la historia de la ciencia, que también obtuvo cierta esmerada atención, o la lingüística y la dialectología, que tuvieron bastante peor fortuna durante muchas décadas, hasta el último cuarto del siglo XX, cuando la recogimos prácticamente del desamparo del arroyo y empezamos a restaurar el templo de su musa. Sin duda, la escasez numérica, más o menos explicable por las circunstancias y actitudes de la sociedad de aquellos arabistas y la enormidad de su atrasada tarea, forzaron prioridades como la recuperación de datos históricos, sociales, ideológicos, estéticos, etc. Y no permitieron, además, una dedicación profunda al estudio de la lengua árabe y su dialectología, más allá de la capacidad somera de interpretar los textos. Además, por otra parte, en que sea fácil establecer una causa clara, y a diferencia de lo ocurrido en Francia, Inglaterra, Holanda, incluso Alemania, Italia y Rusia, nuestras últimas empresas coloniales, africanas y tardías, bien es verdad que más modestas que las de las principales potencias europeas, no fueron acompañadas de unos pertinentes estudios orientalísticos, teóricos, prácticos y sobre el terreno, sino que esas necesidades se resolvieron cuando fue ya urgente y apresuradamente hacerlo, mediante la utilización durante el protectorado español en el norte de Marruecos de un cuerpo llamado de intérpretes de árabe y berber, generalmente meros truchimanes, sin formación e inquietudes académicas, que poco podían contribuir a una recuperación del extenso panorama cultural compartido. De manera que nuestros arabistas universitarios y de élite carecieron prácticamente durante décadas, sin que tampoco lo buscaran mucho porque no se les estimulaba a ello, de contacto con las realidades del mundo arabófono e islámico, que no había dejado de experimentar algunos cambios bastante sustanciales desde la remota Edad Media y la más próxima Edad Moderna, hasta llegar a la contemporánea, donde se suele reconocer que la invasión napoleónica de Egipto tuvo, como en muchos países europeos o incluso más, consecuencias sin precedentes. Tal fue, entre otras, el surgimiento del nacionalismo árabe y sus intentos de imitación e implantación de un muy deseable laicismo sociopolítico, o en la dirección contraria del salafismo fundamentalista, largo tiempo ignorado o minusvalorado en sus posibilidades conflictivas por un Occidente que parecía no querer saber de estos países, sino que allí había materias primas baratas, atraso social, económico, técnico y cultural, y voluntades teóricamente reutilizables contra enemigos reales o supuestos. O sea, más o menos el clásico trinomio de petróleo, colonización y cipayos. Por otra parte, el alejamiento inicial de nuestras universidades de los progresos de la lingüística teórica durante la primera mitad del siglo XX tampoco favoreció la calidad del más bien escaso y mediocre material docente que produjeron. Lo que mencioné hace décadas en algún artículo con el propósito de incitar a corregirlo, pero con el nulo resultado que cabía esperar de una voz tan débil en un desierto tan dilatado. Esta situación no empezó a cambiar, sino bastante lentamente, hay que reconocerlo, hasta ya mediada la pasada centuria, cuando por imperativo político comenzaron las visitas y estancias de profesores, alumnos y licenciados en dichos países y un cierto interés por la lengua escrita y hablada en ellos y sus dialectos, así como en alguna medida también por el árabe andalusí, al principio llamado hispanoárabe, de forma poco afortunada, utilizado en nuestra península durante la dominación islámica y luego hasta la expulsión definitiva de los moriscos en el siglo XVII, el cual fue naturalmente y en cierta medida factor no insignificante de la evolución de nuestros romances peninsulares. Nada de esto es desconocido. Aunque no sea políticamente muy correcto ni siempre apreciado siquiera mencionarlo,
pero algunos síntomas del despego tradicional de nuestro arabismo, de las disciplinas lingüísticas, son innegables, transparentes y reveladores. Por ejemplo, la primera obra importante y básicamente correcta sobre nuestros arabismos es la de los holandeses Dozy y Engelman, publicada en Leiden en 1869 y seguida en 1886 por la muy trabajada y rica en datos, pero metodológicamente bastante inferior, de nuestro paisano Eguila Fillanguas, así como fue el suizo Arnold Steiger, el primero en tratar con seriedad científica los arabismos en relación con el andalusí, en su contribución a la fonética del hispano-árabe y los arabismos en el ibero-romance y siciliano de 1932, y el francés Georges Colin, el pionero en la redacción de un bosquejo gramatical de este dialecto en las páginas de la Enciclopedia del Islam, del mismo modo que no tuvimos un buen diccionario árabe-español que no fuese traducción literal de otro ultramontano hasta 1997, etc. En estas palabras no debe verse una infravaloración de los esfuerzos de nuestros arabistas de los 2 siglos anteriores. Por el contrario, asombra y admira el denuedo con que, con escasos medios técnicos y bibliográficos, se entregaron a la edición e interpretación de textos una serie de maestros casi sucesivos, pocos pero brillantes, como Gallangos, Codera, Rivera, Millás, Bernet, González Palencia, Asín Palacios y García Gómez, entre otros, y el impresionante volumen de su legado científico, aunque inevitablemente les quedara escaso tiempo para preocupaciones a la sazón no tan prioritarias y tenidas por tan sutiles como la lingüística y sus prolongaciones. Aún así, hay que reconocer el instinto certero con que algunos de ellos vislumbraron varios de estos caminos, por ejemplo, en los magníficos trabajos del último arabista miembro de la Real Academia Española, don Emilio García Gómez, sobre paremiología comparada hispano-árabe, demostrando fehacientemente este origen para buena parte de nuestro refranero, lo que es también aplicable a algunas ediciones de otros arabistas de documentos dialectales de diversa procedencia, por ejemplo, Toledo, Granada, Valencia y Tudela, que alumbraron el camino hacia un mejor conocimiento del árabe aquí hablado y, como todos los dialectos, raras veces escrito en su hogar patria, para desesperación y frustración del dialectólogo, que a veces ha de contentarse con reconstrucciones cuasi arqueológicas y deducciones por meros indicios. El que suscribe que no quiere ni puede negar cierta responsabilidad en haber activado estas tendencias, produciendo algunas obras necesarias y creando un equipo de dialectólogos durante algunos años de estancia en nuestra segunda alma mater tras la de La Laguna, la Universidad Complutense de Madrid, que luego se extendería por Andalucía, Aragón y Valencia, carecía en principio de esta vocación. Convencido de su importancia primaria, cultivaba sobre todo la filología semítica comparada, aprendida por extraña vocación y motu propio, al margen de las asignaturas que cursó, integrantes de la licenciatura de nombre similar en nuestras universidades y enseñada luego durante algunos años en la Universidad Dropsey de Filadelfia, en los Estados Unidos, junto con el árabe clásico y su literatura, de la que traduje algunas muestras sin tampoco, por opción forzosa, emprender una actividad muy intensa en esta dirección que no parecía tener ni aún tiene un público entusiasta entre nuestros intelectuales y humanistas. Me puso luego en contacto estrecho con la edición, aún no definitiva, pero sí muy mejorada tras la tentativa bastante imperfecta de Nickel en 1933, del Diwan Andalusí de Ibn Kuzman por García Gómez en 1972. Y al regresar a España, tras un largo periplo intercontinental, con su persona, entablando una relación profesional tan buena que aceptó generosamente prolongar el fruto de mis reflexiones sobre la necesidad para poder mejorar aquellos ya notables resultados de estudiar con métodos lingüísticos y dialectológicos el haz dialectal andalusí. Ello produjo un primer tratado, aún esquemático,
pero ya bastante más completo que el antes citado resumen de Colén, A Grammatical Sketch of the Spanish-Arabic Dialect Bundle, de 1977, obra que ha resultado germinal, compuesta en inglés por evidente conveniencia académica, aceptada por el maestro, la cual incentivó la formación de ese aludido equipo de doctorandos dialectólogos de la Universidad Complutense, donde a continuación editamos unos y otros los principales refraneros, poemas, otros documentos, finalmente incluso un diccionario del árabe andalusí de 1997, publicado en Leiden cuando el grupo se había ya dispersado y algunos estábamos en Zaragoza, pero siempre muy activos en producción de investigaciones y participación en congresos internacionales como los de la Asociación Internacional de Dialectología Árabe y la Middle Arabic Association, donde nuestros trabajos han sido comunicados y ampliamente discutidos hasta la fecha. La aplicación de una metodología rigurosa a la fonología del andalusí y el estudio métrico de aquella poesía dialectal a la luz de las enseñanzas del lingüista Roman Jakobson, alguna de cuyas obras sobre prosodia luego traduje del ruso, primero al portugués en 2005 y luego al castellano cuando ya tardíamente fue posible en 2015, me disuadieron de la posibilidad, tan cara a nuestro a la sazón principal maestro arabista, como ya antes lo fuera para las colosales figuras de nuestra filología, don Ramón Penéndez Pidal y Dámaso Alonso, de que una supuesta y más bien etérea, primitiva lírica romance hubiera pervivido sustancialmente en las llamadas jarchas. Según ellos opinaron, estas no serían media y alicorta imitación en romance de lo que se hacía en árabe clásico andalusí, sino firme testimonio de la pujanza vital de la cultura popular hispano-romana sobrevivida en al-Andalus a pesar de la indiscutible supremacía política y cultural arábigo-musulmana. Pero su métrica, sometida a cuidadoso escrutinio, resultaba ser indudablemente una transposición de la árabe clásica a una lengua, el árabe andalusí, el cual, a causa de su sustrato hispánico, y exactamente igual que antes, siglos antes sucediera al latín, trasplantado a la península ibérica, había sustituido el ritmo fonológico de cantidad silábica por el acento tónico o cualitativo, imitando así la métrica de sílabas contadas y rima del sistema árabe. Sin contar con la evidencia del llamado protocegel del año 913, descubierta al coeditar en 1979 el volumen quinto de Almoxtabes, gran resumen de historia andalusí de Ibn Hayyan, que ya demostraba esa misma transposición métrica para el temprano árabe andalusí, al menos un siglo antes de la posible datación más temprana de una jarcha romance. Resultaba, pues, incomprensible que esta falsilla métrica cualitativa pudiera subyacer, aunque enmascarada bajo un trasunto accentual, en textos cuya antigüedad, o al menos modelos, se quería retrotraer a época anterior a la ocupación islámica, si bien, de hecho, no podían ser muy anteriores al siglo XI, de manera que las más glorificadas que bien comprendidas jarchas no podían ser sino inserciones lúdicas de cambios de código en el contexto básicamente arabófono de ciertos poemas populares y folclorizantes en una sociedad aún bilingüe, de modo similar y reminiscente de los fragmentos persas que insertaban en Oriente algunos poetas, precisamente muy admirados e imitados en al-Andalus, como Abu Nuwas, a manera de variación y pirueta estilística. Aquello enturbió definitivamente aquella relación cuando hube de decir a don Emilio que, en mi opinión, había llevado la mitad de la razón al ver en aquella transposición métrica un motor ciertamente de raíz sociolingüísticamente hispánica, aunque sin detectar la otra mitad, o sea, el diseño convertido, pero necesariamente y como calco importado. Así acabó también la posibilidad de un giro que algunos deseábamos y considerábamos necesario de la tradicional escuela española de arabistas hacia un panorama ampliado y refrescado.
Pero al menos lo innovado no solo no se perdió, sino que se expandió en varias direcciones y sigue floreciente dentro de un círculo pequeño, pero irreversiblemente sólido y con ramificaciones internacionales, en el suelo primeramente roturado por los artículos precursores de Roche en 1956 en el Archiv für das Studium der neuen Sprachen und Literaturen y de Trent en el homenaje a González Lluvera de Oxford 1959, quienes vieron acertadamente aquella realidad antes que los demás, aunque fueron casi unánimemente desoídos por disidentes de la Vox Magistrorum. Lo mismo ha ocurrido de nuevo y más recientemente con mi manual Poesía dialectal árabe y romance en al andaluz, Madrid Gredos 1997, tan poco utilizado y demandado que hoy es casi imposible conseguir ejemplares y empieza a ser necesario relanzarlo, quizás en otra lengua, para un público algo más amplio y receptivo y algo menos visceralmente proclive a creerse sus mitos. En efecto, un mejor conocimiento tanto del árabe andalusí como del romance andalusí, con el que convivió algunos siglos en una sociedad bilingüe en distintas fases, desde el siglo VIII hasta el XII, y de su interacción en la expresión oral de al-Andalus, abrió nuevas posibilidades al estudio de los arabismos en los romances hispánicos gallego, castellano, portugués y catalán. De este modo se pudo superar incluso el estadio superior alcanzado por nuestro mejor etimólogo de todos los tiempos, Joan Coromines, en sus diccionarios etimológicos castellano y catalán, en los que ya utiliza una metodología lingüística moderna e irreprochable. Así, por ejemplo, al establecer etimologías árabes, él parte no del remoto árabe clásico, lengua siempre oficial pero nunca coloquial de los arabófonos, como era habitual anteriormente, sino sistemáticamente de su haz dialectal andalusí, del que por fuerza debían provenir la inmensa mayoría de los arabismos de nuestras lenguas, mayormente introducidos en ellas por la inmigración de mozárabes cristianos, pero bilingües, o incluso arabófonos exclusivos, a los reinos cristianos septentrionales, donde su superioridad técnica y científica les ofrecía un futuro mejor que seguir vegetando como clientes tolerados y tributarios en tierras del Islam. Con la excepción, claro está, de los neologismos de obras científicas traducidos en escuelas como la más famosa de Toledo y de algunos pocos arabismos más modernos, incluso tardíos, recibidos ya de mudéjares o moriscos o por las relaciones comerciales o coloniales con otros países mediterráneos, lo que incluye también algunos raros turquismos e iranismos a los que haremos por su curiosidad breve alusión. Es otra anécdota sin consecuencias científicas, pero que no hay por qué ocultar, como parte de la historia de este complejo, un tanto dramático y tan apasionante cual apasionado episodio de nuestras humanidades, que también una primera excelente relación con el profesor Coromines, ya regresado de su exilio en los Estados Unidos y reinstalado en Cataluña, tras haber aplaudido con satisfacción la nueva metodología aplicada a los arabismos, se turbó cuando conoció mis apostillas de 1985 a sus etimologías, en las que era casi generalmente aplaudido y elogiado, pero no siempre seguido en algunas propuestas, a causa de la misma evolución que se había producido en estas últimas décadas y por él expresamente bienvenida y en buena parte provocada. Dejando ya el anecdotario de los hechos y ciñéndonos a su sustancia, podemos clasificar los resultados de estos estudios recientes sobre la etimología de origen árabe de voces castellanas o hispanoromances en general en tres epígrafes bien diferenciables por el tipo de registro alto, medio o bajo, según su aceptabilidad social, generalmente conectable también con la solidez de las hipótesis que los tratan de explicar y que no siempre se impondrán a todos los estudiosos ni dejarán de ser mejorables o sustituibles. Pues en efecto, y como es lógico, ningún experto está libre de ese minutillo de trance etimológico, alegre y confiado en que nos parece lógico y razonable lo que luego se demostrará que era ligereza y disparate.
Le ocurrió al mismísimo Gran Corominas, con voces como Gazpacho, Fideos, Jauría y Maño, y a mi propia Minerva, por ejemplo, en 1999, cuando creía haber corregido definitivamente el error de Asín Palacios a propósito de ojalá, para encontrar años más tarde la verdadera etimología, donde por supuesto ya no la buscaba, en un diccionario neopersa que registraba el viejo y olvidado arabismo la o hashallah, Dios no nos prive. Y baste ello para infundirnos a todos alguna muy necesaria modestia, ya que hasta un ejemplo del poeta Ibn Quzmán y otro del refranero de Az-Zajali parecían confirmar la existencia de aquella hipótesis intermedia, una derivación aplológica, la inshallah, si Dios quisiera, perfectamente coherente con la gramática árabe, pero no era la verdadera etimología, la última etimología. Tenemos, pues, primero, arabismos de registro alto o normal, generalmente ya conocidos y correctamente atribuidos a sus sétimos desde las obras aludidas del fines del siglo XIX o la más reciente y excelente de Kistler, 1994, Kleines Wörterbuch der Arabismen in Iberromanischen und Italienischen, o incluso mi primera obra exhaustiva de este género, Diccionario de Arabismos y Voces Afines en Ibero-Romance, de 1999, ampliada en 2003 y vertida al inglés como Dictionary of Arabic and Allied Loanwords, leída en Boston 2008, al desaparecer la editorial Gredos y la posibilidad de reeditarla mejor en castellano, según un primer propósito de buen hijo de nuestra lengua. A ello hay que añadir posteriormente algunas novedades muy llamativas que reseñaré, generalmente incluidas en una próxima obra, Dictionnaire des emprunts à l'arabe dans les langues romaines occidentales, castellano, portugués, galicien, catalán, francés e italien, et le dialecte mineur, programada por la editorial berlinesa Gruyter para aparecer a fines de este año, esta vez en francés, con la intención de frenar, sin perder demasiada alta de potenciales usuarios, las ominosas consecuencias de la quimera inaceptable de la lengua internacional única. O sea, un poco enojado de ver que mis estudiantes no podían leer nada que no estuviese en inglés, lo cual no me parecía aceptable. En segundo lugar, tenemos los arabismos de registro medio, por ejemplo, nombres de juegos, voces etimológicamente opacas usadas en ellos, segmentos ininteligibles de refranes, modismos o canciones populares o infantiles que generalmente se ha venido teniendo por onomatopeicos, expresivos o fáticos, sin intentar interpretarlos, aunque son o parecen ser reconocibles para quien está al corriente del léxico y la fraseología del árabe andalusí, como veremos enseguida, si bien las hipótesis etimológicas son aquí necesariamente más posibles o probables que firmemente establecidos por documentación intermedia que no suele existir. Entre estos arabismos hay también calcos insospechables sin familiaridad con el uso árabe. Por ejemplo, el uso extendido en zonas de Aragón de amante, en lugar de querido, querido amigo, calco indudable del árabe andalusí habibi, que no puede extrañar demasiado en valles como el del Jalón, donde una densa población morisca fue cristianizada y romanizada lenta y pacíficamente durante varios siglos. Y en tercer lugar, y más escandaloso, arabismos de registro bajo o ínfimo, como exclamaciones, interjecciones y voces obscenas o soeces, incluso blasfemias, a menudo omitidas por los diccionarios más recatados y en algún caso receptoras de interpretaciones peregrinas diferentes de la que sugieren en árabe andalusí, donde a menudo no son de naturaleza tan ofensiva, pero que han adquirido su bajo estatus por parecido fonético con otras voces romances y por su procedencia de sectores inferiores de la sociedad, tales como las nodrizas y arrieros moriscos, sospecha cronológica confirmada por la casi general ausencia de testimonios medievales e incluso anteriores a una documentación ya contemporánea.
También aquí las hipótesis se basan incluso más en probabilidad que en certeza documentada, que no existe por la escasez de testimonios históricos, en voces esquivadas por toda pulida y comedida pluma o incluso boca, sin poder evitar la ominosa sensación de estar tal vez fantaseando, aunque prefiramos este riesgo a la total y negativa omisión de opinión, sobre todo cuando hay algún apoyo circunstancial o base lógica con cierto grado de probabilidad. Entre las novedades del primer grupo, los arabismos de registro normal o alto, tal vez sea la más llamativa la extensa familia de voces que dimos a conocer en 1993, derivadas del árabe hatr, hadr, parloteo, cháchara, con pronunciación andalusí hatr, de realización ultracorrectamente velarizada y en una época indudablemente temprana en que los hispanos, colonizados bajo la égida del Islam, se esforzaban, no siempre con éxito, por aprender los fonemas, a veces para un europeo, bastante exóticos del árabe, como las consonantes faringalizadas y velarizadas. Este arabismo, presente en todas las zonas oriental, occidental y central de los romances hispánicos, debió penetrar rápidamente y a causa de su fuerza expresiva en el dialecto, en el haz dialectal hispano-romance, el mal llamado mozárabe, por lo que todos sus testimonios tienen, además de peculiares evoluciones fonéticas dialectales, algún sufijo romance, síntoma de su uso en una sociedad aún bilingüe. Por ejemplo, andrajo, baldragas, valdrés, aldraguero, aldraguear, andorra, jadragas, aladroque, jadrolla, droga, trola, faltriquera, etc. El hecho de que algunas de estas voces, que comparten evoluciones semánticas hacia insignificante, inútil, falso, pretencioso, charlatán, etc., conocidas en los distintos romances peninsulares, se reflejen con esa misma incorporada sufijación también en préstamos al vecino dialecto marroquí y otros norteafricanos, donde solo han podido ser introducidos por emigrantes andalusíes posteriores, confirma la antigüedad de estos híbridos, a menudo también dialectales, y o compartidos al menos por catalán y portugués, aunque carezcan frecuentemente de documentación medieval. Tal es el caso de la nunca bien entendida expresión Fizieras Barnash del Cantar de Mio Cid, verso 3325, cuyo indudable significado alardeases expliqué en un artículo de Voz y Letra 2013 como reflejo del hebreo Barnash, alguien importante, un arabismo semánticamente calcado del persa medio, pero prestado a través del dialecto árabe usado por esta comunidad, como sugiere el árabe marroquí Bernesh ala, alardear, el cual, a juzgar por su pronunciación impropia de los dialectos judeo-norteafricanos, habría sido introducido por judíos expulsados de España y Portugal en las postrimerías del siglo XV. El historiador toledano Hernando Pérez publicó poco después un libro, Pedro Abad y Yahya Ben Ghalib, El cantor del Mio Cid, Burgos, 2014, defendiendo con sólidos argumentos que el autor de este poema, el supuesto juglar de Medinaceli, habría sido en realidad un mozárabe toledano al servicio de Alfonso VIII y del obispado local, que llevó ambos nombres, como era frecuente, romance y árabe. Esta hipótesis podría ser correcta, añadiéndole el dato de que hubiera sido más bien toledano, sí, pero uno de tantos judíos conversos que allí y por doquier entraron en la Edad Media al servicio de la Iglesia, ya que a fin de cuentas Medinaceli había sido parte de la taifa toledana y que no es la primera vez que se han detectado rasgos característicos del correspondiente dialecto en dicho texto. También debe reseñarse que algunos importantes nombres geográficos hispánicos de étimo árabe son tradicionalmente atribuidos a falsos orígenes a causa del prestigio de opiniones establecidas, aunque no demasiado sólidas, de ciertos eruditos ligeramente informados. Por ejemplo, Almería, del árabe andalusí, obviamente almarilla, la novia desvelada cuando se quita el velo en presencia del marido.
No tiene ninguna relación con mar ni marea, pero sí con el impuesto llamado Almería que pagaban las bodas mudéjares. Y Murcia, del andalusí Murcia, la bien asentada, ciudad fundada ex nihilo y en sustitución de la revoltosa Iyu, por orden del califa omeya Abderrahmán II, según noticias de Al-Muqtabis, tiene un improbable etimo latino, pero en cambio muchos paralelos con nombres de ciudades árabes con un epíteto favorecedor. Por ejemplo, el Cairo, la victoriosa, la tunecina Mahdía, la bien guiada, la residencia califal Azahra, la floreciente, o incluso, y esto me lo discute mi buen colega, doctor don Juan Gil, Valencia, la Clara, en el Cantar de Miocid. Por supuesto que puede haber paralelos de otra procedencia, pero la coincidencia es digna de mencionarse, creo yo. Por el contrario, a la recíproca y en error, aún hay quien mantiene la hipótesis del origen árabe del nombre de Madrid. En realidad, como demostró temprana e inapelablemente Corominas, derivado del romance matrice, matriz de aguas. A pesar de conocerse en datos publicados, por ejemplo, por el mismo Corominas, tampoco parece haberse reconocido en La Mancha el andalusí manja, alivio, salvación, pues como tal eran sentidas las tierras al sur de las sierras que las separaban de la muy belicosa Castilla y el imprevisible Aragón por las tropas musulmanes que ocasionalmente penetraban allí en las algaradas del periodo omeya y que recuperaban la tranquilidad y el resuello en los alfoces de Guadalajara, habitualmente llamada por los historiadores andalusíes Madinatul Faraj, la ciudad del alivio. Allí se les quitaba el miedo. La consonante africada de aquella voz indica origen aragonés, pero es bien sabido que estos rasgos han sido introducidos por la emigración hacia el sur hasta alcanzar Murcia y Andalucía oriental. Otras incorporaciones relativamente recientes al catálogo de arabismos de registro medio y alto son las voces castellanas ademán, adrede, afán, aé, anea, alambor, alema, atracar, loco, mohino, riesgo y zafio, de distintas voces andalusíes, todavía a veces discutidas, al tiempo que la nueva metodología ha obligado a cambiar en parte o totalmente algunas etimologías que venían aceptándose para esta clase de arabismos. Así pudo verse en el encargo que recibí hace años del a la sazón director de esta casa, el excelentísimo señor don Víctor García de la Concha, de revisar los arabismos del diccionario, que se materializó en un artículo publicado en el Boletín en el año 96, pero solo parcialmente tenido en cuenta en la edición del año 2001, para corregir errores y eliminar alguna palabra fantasma, como el supuesto abab, marinero turco libre usado como galeote, copiado incluso por los diccionarios portugueses, pero una evidente mala lectura de los azapos, citados en la Jerusalén conquistada de Lope. Y lo mismo pasa con las barcas llamadas zataras, en realidad una cedilla inoportuna, catara sería la forma correcta, y se preserva en el portugués alcatrate, es una pasarela. Debe señalarse que por parecidas fechas los editores del también muy prestigioso Diccionario de Uso del Español de María Moliner me habían pedido y obtenido una revisión similar de su contenido, que fue en este caso totalmente incorporada en ediciones sucesivas. Fue en ambos casos una labor por la que no admití remuneración como servicio filialmente debido a nuestra lengua. Sin embargo, las adiciones últimas y más numerosas que hay que hacer al corpus nada flaco de arabismos del castellano, factor poderoso de su fisonomía característica dentro del romance, casi 2000 voces con exclusión de topónimos, aunque de muy distinta frecuencia y vigencia, proceden de registros medios tirando a inferiores o incluso muy bajos, y en general tardíos, lo que requiere alguna explicación sociolingüística. Comenzando por los mejor integrados en registros medios y con documentación más antigua, incluso medieval,
hay un considerable número de voces, nombres de juegos, términos usados en ellos, que parecen implicar que la adusta sociedad cristiana anterior a la conquista islámica jugaba poco. Reciben a partir de esta fecha nueva terminología árabe, nativa o tomada de otras lenguas orientales como el persa. Por ejemplo, las tabas, los dados y el azar, junto a nuevas importaciones indiscutibles de juegos como el ajedrez, chaquete, alquerque, naipe, marro, guá, ori, u otras actividades lúdicas como tirititero, zarrón, mamarracho, máscara y el recodín-recodán de los niños, así como ciertas frases o voces técnicas requeridas por fases del juego, tales como aleví, el ra-ra-ra de los futbolistas, y aligui, una especie de cucaña. No es de extrañar en una sociedad bilingüe durante siglos como la andalusí que alguna de estas expresiones sea romance total o parcialmente. Por ejemplo, chinchemonete, ciñete los lomos, o el capit, cabi, o parcialmente como chipichape, zafaforate, alabí, alabá, alabín, bombá. Esto es muy divertido porque cuando jugábamos al fútbol hace muchas décadas, esto se cantaba, alabí, alabá, alabín, bombá, y esto es una mezcla de árabe y romance. Quiere decir, yalla ibin eyabad, Allah y bombad. Jugadores, venga ya, el juego va bien. Otras veces no hay ya arabismo léxico, sino mero calco léxico, campo en que debemos recordar las interesantes contribuciones de nuestro respetado, querido e inolvidado maestro, colega y amigo don Fernando de la Granja, quien detectó varios casos notorios de frases de este tipo, como llenar el ojo, el clavo del jesuita, en una dirección poco cultivada por la dificultad de establecer jalones intermedios y paralelos en árabe estándar y dialectal, pero que podría ilustrar bastantes rincones oscuros de la fraseología hispano-romance. En el mismo registro medio está el caso de ciertas frases repetidas en refranes o dichos castellanos muy conocidos, a pesar de ser actualmente ininteligibles o semánticamente absurdos por su estructura fonética, morfológica, sintáctica o léxica. Por ejemplo, atroche moche. Creemos viene del andalusí tujib mawajab. Ponga las condiciones que ponga, se refería a la esposa que era divorciada, cuando el marido tenía mucho interés en obtener ese divorcio. O a trancas y barrancas, que según nuestra hipótesis quiere decir busca un rincón con la yegua para defenderte de varios atacantes simultáneos. O chancharas mancharas, según nuestra hipótesis, yadjara más yadjara, que venga la vecina o que no venga la vecina. Que si quieres arroz, Catalina, pues parece que quiere decir, era la frase que imita lo que se le preguntaba a la esposa, sobre todo a la esposa que no era la primera vez que se casaba, porque si la esposa era virgen no se le preguntaba nada, pero a la segunda vez sí se le decía, tirida a la rus actalina, ¿quieres a este esposo? Déjalo claro. La actalina se convierte en Catalina. Por ejemplo, otra cosa, dar el agua, voz de alarma entre delincuentes, desde el árabe agua, cuidado, no tiene nada que ver con ningún agua ni el agua entra ahí. Andar a la gandalla, dormir la mona, o esta que es muy divertida, anda la osa. Cuando decimos anda la osa manifestamos asombro, pero ahí no hay ninguna osa ni ninguna marcha. Parece que es una reproducción del árabe hundí. Amda, la ausa Allah. ¡Qué horror! Dios no deje el mal crecer. Ángela María, también. Pues parece que es la frase Injilal María, el desvelamiento de la novia, o sea, el momento en que desaparecen las dudas sobre si es fea o guapa. Muy divertido el manchego aburrile, que oí de mi suegra, hasta que aburrile se dice cuando alguien presume mucho de que puede hacer algo, y como el famoso hic rodus hic salta, a ver, que se vea, pues aburrile, este del árabe, aurili, enséñame, que se vea. Y hay cosas todavía más retorcidas, como el menai gambullo, que se usa en Murcia,
y que parece querer decir Minai Kambushu, ¿de dónde le viene el gorro? El gorro como símbolo de autoridad, ¿por qué manda tanto? También encontramos muchos arabismos que generalmente venían pasando desapercibidos en canciones populares e infantiles. Como el nana nanita parece que es nam nam namenta, duérmete. El matarile, matarili, el que me ves cuando estás buscando el castillo en el fondo las llaves del castillo en el fondo del mar. El alirón, el lairó. Hace varios años reuní estos materiales en una charla dada en Zaragoza, y luego en Túnez y luego en los Emiratos Árabes, y que luego se colocó en un enlace HTTP, pero en fin, no les voy a dar aquí la clave porque está impresa y es un poquito larga. Lo mismo ocurre con el sector inferior, en deuda con el árabe andalusí, y que parece reproducir el lenguaje de los arrieros moriscos como una especie de langage vert, lengua indecente. Aquí tenemos un delicado problema de lexicografía cuyo estudio no complace a todo el mundo. Recuerdo que un artículo que publiqué, Expresiones bajo tabú social en árabe andalusí y sus relaciones con el romance, bueno, tuve que publicarlo en Suiza, porque en Vox Románica, porque en España nadie quería verlo. Lo divertido del caso es que hay voces que hoy se consideran aceptables, como caramba, arrumaco, el relativamente inocuo gilí o RQR, que copian expresiones árabes andalusíes que ahora no se tolerarían en la sociedad arabófona, al tiempo que otras perfectamente inocentes han evolucionado hacia formas groseras en el castellano actual. No es el foro para que discutamos cada uno de estos casos, pero los hay curiosos. Por ejemplo, esta famosa expresión bastante grosera, manda huevos, que se debe de escribir con B y no con V, deriva del latín opus, y esta expresión quería decir a la fuerza, pero su primera parte es árabe, es atmatá. Disfrútalo por narices, a la fuerza. Pero esto todo, naturalmente, ya no lo reconocemos. Otra cosa muy curiosa son todas estas expresiones del jolín y formas más largas que actualmente se consideran derivadas del latín futuere, y no hay nada de eso. Todo viene de una expresión árabe, hudli, que quiere decir toma, y era lo que se decía para darle un golpe al enemigo. Incluso hay una forma bastante grosera actualmente que reproduce el árabe andalusí, hudu bitaqa, tómalo a la fuerza. Y dicen en partes de Aragón y de La Mancha, jodo petaca. No tiene ningún sentido obsceno, es tómalo a la fuerza. El tiempo corre y no me quiero poner demasiado pesado, de manera que voy a abreviar esta última parte diciéndoles pues que expresiones como caramba, pues efectivamente proceden de otras expresiones que fueron muy obscenas en árabe, pero que actualmente esas expresiones ni siquiera se entienden. El caso más divertido puede ser la expresión que emplean las mujeres en Marruecos en el baño para insultarse sin saber lo que significa. Dicen herbesh. Es de donde viene la expresión, sobre todo frecuente en Madrid, gilipichi. Quiere decir hermafrodita, el que tiene ambos órganos sexuales. Y luego ha sido naturalmente corregida en castellano de una manera más sonora, pero en realidad lo curioso es que nadie sabe de dónde viene la expresión y que en Marruecos, donde sobreviven esa extraña forma de interjección insultante, tampoco saben ya lo que significa. Lo mismo ocurre con el RQR, que es también una expresión árabe obscena, pero que los arrieros repetían constantemente, y entonces pues fue imitado por gente que ya no conocía el árabe. Su sentido es obsceno, pero para nosotros ya no, es una palabra bastante normalita, ¿no?
Hay otros casos divertidos. Por ejemplo, empleamos bastante la palabra cateto. Y sin embargo, hay una forma, catetorro, que parece que sea un despectivo, y es la verdadera forma original, era el cateaturok, el asaltador de caminos. ¿Por qué? Pues porque esto era gente que iba siempre muy mal vestida, muy del campo. En el bandolerismo andalusí, el bandolero era una forma ya final de solución social, pero se caracterizaba por esto y la palabra pasó con ese sentido. Para concluir, y estoy abreviando un poco porque el tiempo se nos acaba, puede ser interesante añadir que no solo hay arabismos, hay bastantes iranismos y algunos turquismos. Por ejemplo, tiburón, que se atribuye a las lenguas americanas del Caribe, eso no resulta muy creíble porque no hay testimonios. En cambio, en turco, dikburun es el nombre del tiburón, significa boca terca, y es muy probable que a los galeotes, a los remeros forzados cristianos, se les amenazara con echarles a los tiburones y que aprendiesen la palabra dikburun y le dieran este nombre. Lo mismo ocurre con la curiosa expresión birli birloque, que me divierte porque parece que es un trabalenguas. Parece ser que reproduce el turco Beylerbeylik buyuruk clarila, por orden del gobierno. ¿Por qué se hace esto? Por orden del gobierno. No hay más que repetir. De cuanto precede y como conclusión, podemos afirmar que el peculiar sistema, o más bien sistema de sistemas, de los arabismos hispánicos no es una pequeña parcela del idioma en vías de extinción, ni siquiera estancamiento, sino un intrincado mosaico de sorpresas en el que tanto en la literatura clásica y más o menos antigua, al menos medieval, como en los muy diversos dialectos regionales y lenguas del pleno derecho de la península ibérica, al lado del castellano, como en los registros folclóricos populares o tabuizados, pueden aparecer, sobre todo a partir de la Edad Moderna, palabras cuya etimología más creíble sea árabe andalusí por el hecho históricamente innegable de que andalusíes de diversas comunidades, mudéjares y moriscos, en particular de ciertos oficios, se mezclaron íntimamente con cristianos nuevos y viejos y les transmitieron un buen número de frases y palabras particularmente expresivas y a menudo de registro ínfimo. El estudio de este capítulo, de proporciones modestas pero no insignificantes, relativamente nuevo y aún insuficiente, no debe ser omitido por ignorancia, prejuicio o remilgo estético por los etimólogos de nuestra lengua, una de las históricamente más complejas que existen, por la anómala superposición en ella de estratos protoeuropeos, romanos, griegos, germánicos, asiáticos, africanos y americanos. Muchas gracias por su paciencia. Tiene la palabra don Juan Gil. Señor director, señoras y señores académicos, señoras y señores, hoy nuestra casa se viste de sus mejores galas para recibir a un nuevo miembro en su seno. El ambiente de un día como este, siempre festivo y jubiloso, parece como impregnarse de un mayor contento y alegría, si cabe, por el hecho de que nuestro novel académico, don Federico Corriente, viene a recibir el testigo de una larga serie de sabios excepcionales. Sería este el momento oportuno de rememorar sus muchas glorias,
para esmaltar las no menores del recipiendario si me lo permitieran mis conocimientos sobre la materia. Como no es así, por desgracia, me contentaré con aludir brevemente a la obra del primer arabista que ingresó en la Academia, el conquense José Antonio Conde, 1766-1820. Los primeros escarceos literarios de Conde no dejaron adivinar el rumbo de su vocación futura, pues fueron traducciones de poetas griegos, las anacreónticas y los bucólicos, así como Safo, Meleagro y Mosco. Ahora bien, no debe extrañarnos esta deriva helénica, pues los arabistas han sentido siempre gran admiración y respeto por el mundo grecolatino y, herederos de una orgullosa tradición, han acostumbrado a tener una sólida formación clásica. Tanto Fernández y González como Codera alternaron la enseñanza del griego con la del árabe. Así, Palacios tradujo a la lengua del Lacio textos siríacos para la Patrologia Orientalis, y García Gómez sorprendió al mundo despidiéndose del arabismo con una muy hermosa traducción de Horacio. Debo confesar, para vergüenza de nuestro gremio, que este respeto no suele ser mutuo. La fama de Conde, a quien se atribuye el descubrimiento de la literatura aljamiada, se cimenta sobre todo en la extensa monografía que dedicó a la dominación árabe en España. Este libro, como confesó el propio autor, es como el reverso de nuestra historia. Sin escatimar esfuerzo alguno en recopilar y traducir relaciones conservadas en antiguos y maltrechos manuscritos, Conde se entregó a un empeño propio de un romanticismo todavía en cierne, haciéndose pregonero de las hazañas de los conquistadores de antaño. Incluso se conservan interjecciones árabes, Walá, como decir por Dios, y se respeta la toponimia arabizada, Barciluna, Garnata, Saracusta, Tolaítola, para dar mayor sabor musulmán a la narración. Nunca un español había referido la historia del Islam en Al-Ándalus desde el punto de vista de los vencidos, y nunca más se volvió a escribir de tal guisa. Quizá por esta novedad extrema, los 3 volúmenes de Conde no consiguieron el efecto que pretendían, que no era otro que despertar en España la simpatía, o cuando menos, la curiosidad por su pasado musulmán. En el epicedio que compuso Moratín a la muerte de su amigo y pariente, pues Conde se había casado en 1816 con una sobrina del dramaturgo, Mariquita, los siglos de la Hispania islámica fueron comparados a un castigo enviado por la cólera de Dios. Tal era la repugnancia que sentía el mundo ilustrado por el Islam, identificado entonces con la ignorancia, el fanatismo y la tiranía. Si una golondrina no hace verano, a decir verdad, tampoco llegó a cuajar en nuestra academia la semilla del arabismo durante el siglo XIX. En cambio, a lo largo de la centuria siguiente, y ya sin solución de continuidad, dio lustre a nuestra casa una brillantísima pléyade de investigadores del mundo musulmán. En efecto, de 1910 a 1995 ingresaron en ella don Francisco Codera, don Julián Rivera, don Miguel Asín, don Ángel González Palencia y don Emilio García Gómez, todos ellos autores de libros de lectura imprescindible aún hoy. Ahora bien, desde la muerte de García Gómez en 1995 hasta la actualidad, han transcurrido 22 años. Es incomprensible que una academia, y especialmente una academia de la lengua española, haya estado huérfana durante tanto tiempo de un especialista en la lengua del Islam. No cabe duda de que España cuenta hoy con muchos y buenos arabistas, dignos de sentarse en nuestra casa. Sin embargo, nadie se atreverá a discutir que entre todos ellos el primer lugar corresponde a don Federico Corriente. Hoy me toca el honor de exponer en sesión solemne los méritos de nuestro nuevo académico, una obligación impar a mis fuerzas que trataré de cumplir procurando que, sobre todo, hable su obra. La producción científica de Federico Corriente, nacido en Granada en 1940, asombra por su cantidad y su cualidad. Nada menos que 48 libros,
194 artículos y 49 reseñas componen su imponente bibliografía, sin contar con un sinfín de conferencias impartidas a lo largo y a lo ancho del planeta. Un lego en estas materias como yo, que ni siquiera puedo presumir de aljamiado, poco tiene que decir acerca del contenido de la mayoría de estos trabajos. Por tanto, trataré de hilvanar brevemente algunas consideraciones de carácter general. A mi juicio, cabe distinguir en la obra de Corriente dos tipos de libros: los que se encaminan a procurar al estudioso un imprescindible instrumento de trabajo y los que se vuelcan en la investigación pura y dura. Empecemos, siguiendo el debido orden, por los que se encuadran en la primera clase. Después de tantos años de excelente arabismo, en España faltaba un buen diccionario de la lengua del Islam. Era un deber, por decoro nacional, colmar esa vergonzante laguna, labor dura, ingrata y penosa de hacer. Por negra honrilla, Corriente publicó a los 30 años su Diccionario Español-Árabe, un libro fundamental que después de alcanzar numerosas reimpresiones fue actualizado en 1991 y en 1998 con la colaboración de Ignacio Ferrando y de Ahmed Salem Muhammad Baba, respectivamente. De la misma manera, en aquellos tristes años de penuria, los estudiantes de semíticas carecían de una gramática árabe escrita en español. Otra vez le tocó a Corriente reparar el entuerto con su gramática árabe y su introducción a la gramática y textos árabes. Fueron muchas horas de labor robada a la investigación, sí, mas no puede decirse que los suyos fueran trabajos de amor perdidos. Desde un principio, una cualidad separó a Corriente de sus predecesores. Antes de él, los arabistas españoles se habían dedicado sobre todo al estudio de la historia y la literatura islámicas. Federico Corriente fue el primero que, a partir de los años 70, hizo de la lengua árabe andalusí y su interferencia con el romance el objeto principal de su investigación. Ya los romanistas, con Menéndez Pidal a la cabeza, habían señalado una serie de particularidades léxicas y fonéticas en las obras de los escritores andalusíes. Pero nadie como Corriente ha sabido estudiar en profundidad estos fenómenos dialectales a los que dedicó su obra primeriza, A Grammatical Sketch of the Spanish-Arabic Dialect Bundle, un libro que, como él mismo ha confesado, cambió tanto el curso de su vida como la problemática de aquel campo de estudio. Ante nuestra vista surgía una nueva lengua, el árabe andalusí, dotada de características propias, como la distinción entre sílabas átonas y tónicas, que sustituía a la prosodia cuantitativa del árabe tradicional. Al mismo tiempo, y en situación de bilingüismo, se perfilaban mejor las características del román andalusí, el término que acuñó Corriente para sustituir al más usual lengua mozárabe, que consideró vago e inexacto. Más tarde, ahondando en el mismo tema, vieron la luz otras monografías sobre autores concretos: las obras de Pedro de Alcalá, el vocabulista inarábico, el venerable glosario latino-árabe conservado en Leiden y, por último, el léxico estándar y andalusí de Ibn Qudman. A estas catas en profundidad se añadieron nuevos y asombrosos estudios de conjunto, cuya numeración hoy sería tediosa porque nos llevaría excesivo tiempo. Este conocimiento del dialecto andalusí fue la clave para el buen entendimiento de la jarcha, el estribillo del Mubashar, que viene a ser la falsilla sobre la que se compone el poema. El hallazgo de jarchas escritas en romance había hecho pensar a algunos ilustres investigadores, como Menéndez Pidal, García Gómez, Damas Alonso, que aquel testimonio inesperado refrendaba la existencia de una primitiva lírica andalusí. Un detenido examen lingüístico, métrico y paleográfico de estas dificilísimas poesías llevó a Corriente a dos conclusiones incontestables. Primero, que el número de las jarchas escritas en romance era muy inferior al de las jarchas escritas en árabe. Y segundo, que su métrica se ajustaba a la del árabe clásico. A mayor abundamiento,
Los temas tratados en unas y en otras venían a ser los mismos. En consecuencia, por utilizar en otro sentido una expresión afortunada de García Gómez, todas las jarchas se encuadraban en el mismo marco, el mundo islámico, sin que se pudiera apreciar en ellas una eclosión pujante de la idiosincrasia mozárabe. En una jarcha se llama al amado un tal Ibrahim, dulce nombre, Sidi Ibrahim, dolce nuemne, de la misma manera que Álvaro de Córdoba, escribiendo en latín sobre la vida y muerte de San Eulogio, decapitado en el 857, recordó a su amigo utilizando esa misma rarísima aposición, mártir dei excelse, dulcis nomen eulogi, una construcción que volvió a repetir, adornándola con galas postizas en su epitafio, eulogius lumen dulce per secula nomen. El acercamiento a los problemas planteados por el Mubasaj y la jarcha tenía que desembocar por fuerza en el estudio de Ibn Qudman, cuyo cancionero tradujo nuestra arabista muy tempranamente y del que nos ha dado después varias ediciones críticas, aun reconociendo, con doloroso realismo frente a los excesos triunfalistas de García Gómez, la imposibilidad de llegar a una perfecta restitución del texto. El análisis exhaustivo del diván en todos sus aspectos lo llevó a enfrentarse con los complejos problemas que plantea el sistema métrico del Mubasaj y el Cegel, ojo, con acentuación oxítona. Un profundo estudio diacrónico de los poemas lo convenció del origen árabe de su estructura estrófica. A juicio de Corriente, en la fonología andalusí, la cantidad silábica fue sustituida por un acento de intensidad que a su vez marcó un ritmo prosódico, el mismo fenómeno que había tenido lugar en las lenguas románicas y que, por tanto, debe ser atribuida a los efectos del sustrato romance hablado por la mayoría de la población. Ahora bien, en la poesía estrófica del Mubasaj y Cegel se respeta el esquema métrico cuantitativo del árabe clásico, pero haciendo coincidir la cantidad larga de las sílabas con su tonicidad. Y me ocurre pensar que también se pudiera sacar esta innovación andalusí al influjo del sustrato romance. En efecto, en la evolución de la métrica cuantitativa latina se perfiló pronto una tendencia, reforzada en el paso del tiempo por la pérdida de la tonalidad, a hacer casar el ictus, el ritmo, con el acento de intensidad. Tendencia que llegó a su plenitud en versos de ritmo popular como el famoso septenario trocaico Pange lingua gloriosi prelium certaminis de Venancio Fortunato, después retocado por Santo Tomás. Me parece probable que en época de Abderramán II, cuando según Corriente se introdujo el arud en Córdoba gracias a Abbas ben Firnas, se aprovechara este solapamiento de ictus y acento en algunos himnos latinos para facilitar a los muladíes el aprendizaje de la métrica árabe clásica. Fruto del interés de Corriente por la poesía y la métrica fue también el libro dedicado a la obra de Asustari, en el que la ejemplar edición crítica fue acompañada de una versión impecable de los difíciles poemas del místico de Guadix. En el mismo año apareció Poesía dialectal árabe y Romance en al andaluz, una monografía en la que Corriente volvió a defender con buenos argumentos sus teorías, amén de darnos un catálogo completo de las jarchas en árabe andalusí. Mucho han preocupado a Corriente, como es natural, los arabismos conservados en las lenguas ibéricas. Aparte de un sinfín de artículos sobre autores concretos, las cantigas de Alfonso X el Sabio, la Lozana andaluza, etcétera, etcétera, su dedicación a este tema culminó en dos libros fundamentales, el Diccionario de Arabismos y el Dictionary of Arabic and Allied Loanwords, Spanish, Portuguese, Catalan, Galician and Kindred Dialects. Por lo que nos concierne, de 1995 a 1996, publicó 3 extensos estudios en nuestro boletín revisando los arabismos y otras voces procedentes del romance andalusí o de las lenguas medio orientales que aparecen en el diccionario de la Real Academia Española. Pero Corriente no solo se ha ocupado de cuestiones del lenguaje, también es un consumado filólogo.
Lévi Provençal había manejado en su historia de la España musulmana un volumen del Muktabis de Ibn Hayyan, sin atreverse a darnos un texto, fundamental para conocer el califato de Abderramán III. Otra vez fue nuestro arabista quien recogió el guante, dando a la luz la edición y traducción Príncipes, en colaboración la primera con Chalmeta y Sop y la segunda con María José Viguera. Y no solo eso, en 2001 nos regaló la crónica de los emires Al-Hakam I y Abderramán II del mismo Ibn Hayyan, esta vez en colaboración con Maki. El buen entendimiento con Chalmeta dio dos frutos editoriales más. En primer lugar, un tocho verdaderamente majestuoso, el formulario notarial hispanoárabe de Ibn al-Attar, el hijo del especiero, y años más tarde, la edición del Buen Gobierno del Zoco de al-Sakati al-Malaki, un tratado muy jugoso cuya lectura permite comprobar que sinvergüenzas hubo siempre. Ahí está, para demostrarlo, el timo de la quiebra del ingenuo descrito en uno de sus capitulillos. Nos hemos asomado, no sin sentir cierto vértigo, a la obra monumental de Federico Corriente. Toca ahora ponderar algunas de sus características. Ya hemos advertido antes que en nuestra arabista se aunan dos corrientes a veces antagónicas, la lingüística y la filología. Áurea regla suya ha sido la de no acometer jamás la edición o el estudio de un texto sin antes haber hecho acopio y colación de todos los manuscritos disponibles, o al menos de los códices que estaban a su alcance. Esta escrupulosidad extrema en la recolección y el cotejo de los datos es la marca distintiva de su producción investigadora. No hace falta decir que en todas sus obras lingüísticas campea un método rigurosísimo, fiel a los postulados de Roman Jakobson, una jubilosa novedad en los estudios islámicos. Pero al mismo tiempo, a Corriente no lo arredra el hecho de tener que formular hipótesis atrevidas. La plena conciencia de los peligros que entraña esta actitud le arrancó en una ocasión palabras en las que me parece advertir un cierto eco orteguiano. Nos ha parecido deportivo y conveniente tomarnos ciertos riesgos, advertidos por supuesto, ya que la ciencia no solo no está reñido con la fantasía, sino que deriva de esta grandes avances. La imaginación acompañada del saber ayuda a despejar incógnitas, nadie lo duda. Ahora bien, mi confianza en la fantasía de Corriente es ilimitada, si bien poco espero del poder imaginativo de investigadores poco avisados o de zoquetes de ideas fijas. Rectificar es de sabios, pero hay investigadores altivos que ni por pienso se apean de sus teorías una vez que las han fulminado desde su Olimpo particular. Corriente es el extremo opuesto, pues se esfuerza una y otra vez por ofrecer solución a los problemas sin que le duelan prendas si le llega la hora de cantar la palinodia. Hay una última cualidad de nuestra arabista que me gustaría destacar, precisamente por no ser común. Hay sabios que trabajan en solitario, aislados en su torre de marfil. Federico Corriente, en cambio, ha llamado a colaborar en un esfuerzo común a muy diversos investigadores españoles y extranjeros. El discurso que acabamos de oír reúne todas las virtudes de Federico Corriente: claridad, sabiduría, concisión y hasta oportunos toques de fino humor, pues nuestro recipiendario, buen andaluz al fin y al cabo, tiene un ingenio felicísimo. Su rica disertación aborda el origen de un sinfín de palabras, expresiones y hasta interjecciones problemáticas para las que se propone una etimología árabe o andalusí. Y aquí es donde debo confesar que me surge inevitable alguna discrepancia, un desacuerdo que un alma aviesa achacaría a la pugna ancestral y soterrada que al parecer deberíamos sostener desde las cruzadas los que cultivamos ciencias tan aparentemente alejadas como el latín y el árabe. En efecto, no alcanzo a ver reminiscencias del mundo musulmán en el epíteto la clara que se da a Valencia en el poema de Miocid. Es una expresión que usan también los poetas romanos, y en el caso de que no se quiera admitir improbables lecturas latinas, no se ensalza en la épica francesa a la claire Espagne la belle.
También se me hace muy cuesta arriba aceptar que venga del turco una palabra como tiburón, una voz que entró en portugués y en español justo cuando ambos pueblos daban comienzo a su expansión atlántica. Así lo piensa, sin embargo, don Federico. Y, en definitiva, ¿por qué no? Cada uno de nosotros seguirá tan contento con su tema hasta que surja una prueba incontestable que zanje definitivamente la cuestión. Solo un tipo muy diferente de escualos bípedos se despedaza entre sí, y su disputa, que no suele producirse por cuestiones de orden lingüístico, tampoco se dirime con razones. No es este nuestro caso, felizmente. Antes bien, hay 1000 motivos para que unamos en el futuro nuestros esfuerzos en una estrecha y fecunda colaboración, sin ir más lejos, para hacer la edición crítica de ese monumento de nuestra historia, que es el glosario latinoarábigo conservado en Leiden. Pero el tiempo apremia y es hora de acabar. Si la Real Academia debe llamar a su seno a la excelencia, excelente es en verdad el arabista a cuyo discurso hoy me he honrado en contestar. Su presencia en esta casa colma además un lamentable vacío que se ha prolongado por demasiado tiempo. Sea pues bienvenido, don Federico, a la frágil y efímera estirpe de aquellos que Francia grandilocuente llamó inmortales. En buena hora. Puede acercarse a la mesa don Federico Corriente. Puede don Federico Corriente ocupar su puesto junto a sus compañeros. Se levanta la sesión.